Muy buen día a todos, distinguidos participantes, damas y caballeros, con el gusto, privilegio de saludarlos una vez más, iniciando semana, lunes, ya nuestra octava sesión, para darle continuidad al estudio de las normas de información financiera que son aplicables en particular con las observaciones de 2023, pero obviamente que esto es retroactivo a observar en cada una de las normas desde cuándo tienen vigencia. Ya hemos hecho en cada una de estas la puntualización precisamente de su vigencia, únicamente retomando con nuestro concepto aquel que iniciamos del conocimiento es poder. Sabemos que para este año 2023 cambió el marco conceptual, destacando algunos puntos relevantes que iremos retomando en el inter de la sesión. Y bueno, pues hemos ya también abarcado la NIF C1, C2, C19, hoy vamos a analizar la C20 y la C16, si no me equivoco, para concluir con el tema de instrumentos financieros. Estos instrumentos financieros son lo que en su oportunidad conocíamos o manejábamos como inversiones temporales. Justamente de ello nos hace mención, recordarán C2, C19, qué tipo de instrumentos financieros son, y aquellos o estos son los que van a derivar de un contrato, ya sea que tengamos un instrumento financiero como activo o como pasivo, como es el caso de lo que vamos a revisar el día de hoy, a compartir con instrumentos de financiamiento por cobrar, aquellos activos que tenemos a nuestro favor. Recordando también que la definición de activo, palabras más menos, es aquello que es bajo un derecho propio o no, o sea, que sea nuestra propiedad o no, de poder utilizar o cualquier uso que podamos tener con ello para generar ingresos. Objetivo principal, objetivo primordial de los activos. Independientemente de aquella definición que todos cuando estudiamos era bienes, valores, derechos, propiedad de la empresa, etcétera. Bien, hoy sabemos una definición más concreta, más específica, que la oportunidad que tenemos de estar compartiendo el estudio de estos temas es qué le vamos a responder al empresario. En algún momento viene a mi memoria que alguien decía, es que hay que empezar a estudiar cómo se estudian a su vez las normas de información financiera. Y sin duda es importante observar cuál es la normatividad. Pero esta normatividad te hace referencia a las actividades que se llevan a cabo en el día a día, en el campo de la acción. Y en consecuencia, independientemente de nuestro nivel de experiencia, exactamente es lo que hay que concatenar. ¿Dónde y cómo se aplica? ¿Qué es alguna unidad de inversión, por ejemplo, que decíamos en la sesión pasada, las UDIs? ¿Dónde las, voy a usar tecnicismos, situaciones fuera de tecnicismos, pero es dónde las encuentro, quién las usa, cómo es y para qué se usan? Pues antes de empezar a hablar justamente de la aplicación de las UDIs o de entender cómo es el concepto de estas, tendríamos que conocer, en el ámbito financiero se les conoce como, o se les llama como productos que están en el intercambio justamente. Y cada uno de estos conceptos, como estábamos haciendo referencia también de la NEP C1, si es el sobregiro, si es aquellos acuerdos de compensación o costos de reciprocidad que les compartía yo, son aquellas tareas, aquellas funciones que se llevan a cabo en la práctica y que no vamos a encontrar en particular redactado como una parte técnica en ningún lado. Esto, como comparto con ustedes, es el día a día. Luego entonces, hacía mención y refiero nuevamente, debemos de trabajar en sinergia con los equipos de trabajo especializados en cada materia. El contador en general registra todo. Sin embargo, la parte relevante, y también lo comparto de manera respetuosa para todos, no podemos ser todólogos, no podemos abarcar todas las áreas, independientemente de que sea muy pequeño el negocio, entre comillas. Ya compartí también que no hay negocios pequeños como tal, quizá en operación más reducidos que en otros, pero el nivel de importancia
pues si quebramos un negocio de a 10,000 pesos, de a 20,000, de a 100,000, de 1,000,000, ese es el 100% del patrimonio del empresario y obviamente pues también lo que repercutiría para la gente que colabora con ellos. Y de manera indirecta o directa, como ustedes lo quieren observar, le estamos eliminando una fuente de trabajo para nosotros o para nuestros colegas. ¿Qué es lo que debemos de pensar? El efecto financiero. Recuerden bien que las propias normas de información financiera nos hacen énfasis en que el objetivo de las normas de información financiera es presentar ante los usuarios de la información financiera, derivado de todas las operaciones que ya hemos compartido y que bien sabemos tenemos que llevar a cabo con toda la diligencia profesional que nos requiere, dar información de calidad y útil a los usuarios de la información financiera para generar flujos de efectivo en el futuro. No olvidemos esa tarea. ¿Va implícito el impacto fiscal? Sí, sí va implícito. Para evitar que en algún momento dado, como alguien me lo compartió, dice, es que tú dices que lo fiscal no es importante. De ninguna manera. Lo que sí reitero firmemente es, no es primero lo fiscal antes que lo financiero. Debemos de cuidar, nosotros estudiamos todos los semestres que hayamos hecho, con todas las materias que hayamos compartido, y si adicionalmente tenemos alguna especialidad, alguna maestría, etcétera, bueno, pues todos esos años, todas esas materias son para que nos permitan tener esos elementos de análisis, esos elementos de evaluación, de presentación y revelación ante la gente no especializada en estas materias para poderles, desde una perspectiva profesional, desde una perspectiva técnica, evidenciarles el por qué, cuándo, cómo y qué pueden mejorar de su negocio o qué deben de cuidar de su negocio. ¿De acuerdo? Esa es la parte esencial que una vez iniciando la semana, iniciando la sesión del día de hoy, hago referencia porque no vamos a dejar de enunciarlo en cada momento posible hasta que terminemos el seminario. Y esto es lo que debemos de estar haciendo constantemente. Luego entonces, como hicimos el ejercicio, si no me equivoco, la sesión pasada o antepasada, encontraremos varios tecnicismos dentro de las normas de información financiera. Y estas normas de información financiera tienen un glosario casi al final del texto, si es que lo tienen en impreso o electrónico, donde nos va a dar una pauta de razonamiento de qué es esto. Aquí solo comparto con ustedes porque alguien también lo refería. Yo quiero encontrar en las normas de información financiera que me diga cómo cargar y qué abonar, qué hacer. Nos quedamos pendientes la sesión pasada, si no mal recuerdo, y solo hago mención de que había un préstamo, ¿recuerdan? Había un préstamo donde la tasa de interés, donde si era anticipado, si era comisión, estoy tratando de rescatar la memoria, pero me decían en el ejemplo, pues es que fueron 500,000 pesos los que se solicitaron, solo depositaron 460,000. Habíamos mencionado en el efecto del costo amortizado del ejemplo que teníamos, si es que era un interés pagado por anticipado, y me referían, o así lo entendí, ya la memoria lo traigo, que era una comisión. Sugerí amablemente que me permitieran el contrato si no había ninguna contraindicación en cuanto a la confidencialidad, para poderlo evaluar y darles mi punto de vista de qué está redactando este contrato de acuerdo a la observación que yo pudiera tener. No lo recibí. No por ello quiero decir que quedemos fuera de análisis. Lo que estoy compartiendo es, si yo no entiendo técnicamente el contrato, si no sé los conceptos técnicos de ello, debo de establecer quién me los va a evidenciar. Hacíamos así la mención de otros conceptos de los instrumentos financieros, y esa es la parte esencial, si están también en conformidad con los comentarios. Debemos de razonar, de saber qué es, qué dice el contrato, qué no dice. También hablábamos del efecto del IVA, que atinadamente respondieron, si es que es a crédito o no es a crédito, y ahí es justamente entender el momento jurídico o el concepto jurídico que entraña
este contrato. Luego de ello analizaremos con los soportes documentales originales, contrato, orden de compra, orden de salida, entrada de inventarios, todo lo que hemos venido compartiendo. Haré análisis del conocimiento de la operación de la empresa. Punto relevante que también será indispensable para cuando hablemos de la NIF 4, que es inventarios. Debo de conocer perfectamente la operación de la empresa para poder entender cómo es que se lleva a cabo esta. Derivado de lo anterior, entonces, vamos a poder establecer, recordarán, cuando hicimos el análisis de la dualidad económica, de dónde surgen los recursos, en qué se utilizan los recursos. Como lo establecía mi criterio, es origen y aplicación de recursos, independientemente de que lo podamos plasmar de otra manera técnica. Mi objetivo es que lo tengamos muy conceptualizado para que nos sea muy ágil la memoria de la reacción ante todo ello. Ya saben, cualquier comentario es bienvenido, estamos a la atención de sus amables comentarios, de su valiosa participación y apoyo. Luego entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente dominar las materias que yo avalé con mi examen profesional y que mi cédula profesional dice que tengo la capacidad técnica, es una responsabilidad jurídica nuestra, para posteriormente analizar los conceptos técnicos que sean específicos en cada una de las operaciones, y la normatividad me indicará cómo debo reflejarlo en los estados financieros. Ese es el objetivo, señoritas y caballeros. Así que, en conclusión de este, por llamarlo así, repaso, introducción, es no esperemos que las normas de información financiera me diga de qué se carga y qué se abona. Sin embargo, también compartíamos en la sesión anterior, y les he sugerido en su oportunidad, si es que alguien no ni el conocimiento que tengamos, esperemos que nos dé la pauta del cargo y del abono de la contabilidad, como tampoco esperemos que sea una sencilla lectura de lo anterior. Tenemos que retroalimentarlo, tenemos que trabajar en equipo y decíamos, analizar cada uno de los conceptos que tenemos. ¿De acuerdo? Esa es la parte relevante que tenemos que hacer, la invitación a que estemos en ello, y bueno, analizaremos en este momento o a partir de este momento la NIF C20, que hace mención a los instrumentos de financiamiento por cobrar. Esos instrumentos de financiamiento por cobrar pues tienen también, como ya lo hemos comentado en las anteriores normas C2, C19, pues los tres conceptos o los tres puntos relevantes, que es evaluación, presentación y revelación, precisamente para poder evidenciar cuál es la realidad financiera, como un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior, mientras los tengamos en nuestro impacto de la empresa o de la entidad económica, para poder reflejar estos instrumentos financieros por cobrar, o lo que hemos conocido también, las cuentas por cobrar. A partir de 2018, y como establece también, se debe de aplicar de manera conjunta con la NIF C3, que es cuentas por cobrar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo, analizar los conceptos de evaluación, presentación, revelación, para lo que hemos compartido, y todo esto tiene que ir en referencia al análisis del marco conceptual, o debe de quedar dentro del trabajo del marco conceptual que hicimos también del análisis con un poco de tiempo en detalle, con el capítulo 30, que son objetivos de los estados financieros. Recordemos cuáles son los objetivos de los estados financieros, ¿de acuerdo? Entre los conceptos principales hay que generar información que sea representativa, que sea relativa a esa trascendencia, y que sea una presentación fiel, una realidad, ¿de acuerdo? Una importancia relativa y una realidad. Esa, vamos a decir así, mancuerna que vamos a analizar de primera suerte,
no dejando de lado los demás conceptos de las cualidades que debe tener, como es la utilidad. Todo ello es lo que le va a dar un valor agregado a nuestro trabajo. Ahora bien, son diferentes tipos de instrumentos, como hemos ya podido compartir, que van a estar interrelacionados con otras normas de información financiera y por ende esta norma también nos hace esa referencia, pero en primera instancia debemos de conocer o en su momento dominar cuáles son nuestros conceptos. Bien, ¿cuáles son los instrumentos financieros por cobrar que bueno, pues se van a que dentro del desarrollo natural de operaciones de la entidad económica se van a presentar? Pues son justamente el otorgar financiamiento de las cuentas por cobrar. En primera instancia son las comerciales, que son las que generalmente se dan a plazo máximo de 30 días, y otras cuentas por cobrar. Aquellos préstamos que las instituciones de crédito y otras entidades también otorgan a sus clientes. Esas son las consecuencias, como ya habíamos compartido, recordarán activo o pasivo financiero, de qué lado de la mesa estoy, creo que es el ejemplo que ponía, y pues con eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, los instrumentos financieros de deuda que han sido adquiridos en el mercado con el objeto de obtener un rendimiento. Estamos hablando de un activo, recuerden, yo por llamarlo así, compro CETES, ¿de acuerdo? Ese es un instrumento financiero de deuda que tiene el gobierno para con quien la adquiere. Y ello me va a permitir dar respuesta a qué tenemos en consideración. ¿Sí? La definición de términos que hemos estado compartiendo, aquí ya hay una definición con un desglose adicional como parte de mayor asociación para su entendimiento, para su análisis, para su estudio, pero que recuerden, estos los van a poder encontrar sin duda alguna en el propio glosario. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, vamos a hacer el análisis de lo que dice respecto a categorías y clases de inversiones en instrumentos financieros. Y tenemos instrumentos financieros por cobrar con sus iniciales IDFC, recuerden que para el anterior pues eran caso contrario. Instrumentos financieros instrumentos de deuda a valor razonable. Aquí se hace identificación de este valor razonable que ya hemos venido también compartiendo como aquello que vamos a asociar al valor de mercado. O instrumentos financieros negociables. Todos ellos pueden estar en diferentes categorías y se pueden presentar, como préstamos hipotecarios, préstamos comerciales de consumo, documentos por cobrar a clientes y otros. En ese sentido, retomamos la idea, retomamos la idea en alguna situación que yo compartía con ustedes. ¿Y cuál es la diferencia entre crédito, préstamo o financiamiento? Y podemos tener la idea de poder comentar estos detalles de cuáles son estas características. Compartíamos la sesión pasada. ¿Qué vamos a hacer? El análisis. ¿Qué tipo de contrato? Intereses simple, interés compuesto, interés cobrado por anticipado. Tenemos garantías colaterales o probablemente algo importante, y así creo que también lo entendí en algún momento dado, o me quedo con la idea de que algo se compartió en la sesión pasada, es referente a qué sucede con si es que hay periodo de gracia. Periodo de gracia en relación a, puede haber periodo de gracia tanto para capital como para intereses, solo para capital, solo para intereses. Ello va a tener que estar condicionado al tipo de contrato y al tipo de condiciones que hay. Esto es algo fundamental, señoritas y caballeros. Como ya lo habíamos compartido, el contrato debe existir forzosamente ante la regulación actual
todavía es posible que hagamos contratos de manera verbal, no escrita, pero para efectos jurídicos no hay más que el contrato por escrito. Y esta es una situación que también acotaré con ustedes como aquel concepto que hay que cuidar de la materialidad. ¿De acuerdo? Esta es parte relevante de lo que tenemos que estar haciendo, para efecto de que nos quede bien entendido qué es lo que estamos llevando a cabo. Luego entonces también hay que ver cuáles son todas las operaciones, como los costos de transacción, que son aquellos costos de operación, aquellos costos de negociación que podemos estar considerando. Se deterioran los instrumentos financieros, tienen un efecto de baja de valor en el mercado por algunas condiciones, pues sí, ya que estos flujos de efectivo futuros pueden tener precisamente un efecto de disminución, como lo vimos en el costo amortizado. Firmamos por 600,000 pesos, en su momento nos depositan solo 540,000, pero ¿cómo está el efecto del valor del dinero en el tiempo? ¿Qué es el interés? ¿Cómo está determinado? Ya lo hemos compartido: interés simple, interés compuesto, interés efectivo, aquellas condiciones o aquellos conceptos de interés, señoritas y caballeros, que tuvimos como estudio en el momento que hablábamos, pues simplemente de aquellos que tuvimos oportunidad de las prácticas comerciales, si lo recuerdan, y los que no tuvimos oportunidad de las matemáticas financieras, o también me acuerdo cuál era el otro, investigación de operaciones, poquito más en la época del bachillerato, en la vocacional, cálculo diferencial, cálculo integral, que tenía que ir observándose justamente todo ello, y que aparentemente en su oportunidad decíamos es que cuándo lo vamos a utilizar. Bueno, dependiendo del tipo de instrumento financiero, aquí podemos ubicarnos en algunas de esas circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces es importante que estemos viendo todo ello, como aquí lo establece también el método de interés efectivo, para ver el cálculo del costo amortizado, que en su oportunidad también hacíamos efecto del análisis de la sesión pasada. El préstamo, la tasa de interés efectivo, el tipo de cambio. El tipo de cambio lo hemos asociado en términos generales al dólar. Sin embargo, señoritas y caballeros, hay que asociar el tipo de cambio a cualquier divisa, a cualquier tipo de divisa, ya que los mercados internacionales y en esta época global que vivimos, se hacen operaciones con todo tipo de países. Solo quiero comentar como experiencia en algún momento dado cuáles eran las tareas que se llevaban a cabo o cuáles son las situaciones que se presentan. Se importaba maquinaria, ¿de acuerdo? Se importaba maquinaria, la empresa estaba en Brasil, si no mal recuerdo, pero por alguna razón se importaba, o materia prima, quizá estoy confundiendo las dos tareas. Ok, déjenme corregir. La materia prima se le compraba a una empresa brasileña, pero la producción de esta materia prima estaba en África. Entonces había que pagar algunos precios, pues obviamente las monedas correspondientes de cada país. Si comprábamos maquinaria en Alemania, bueno, hablo de la institución donde yo colaboraba. Si la institución, la entidad económica, adquiría maquinaria de Alemania, bueno, pues se tenía que hacer esa operación en Alemania, y quizá acá en el traslado, en la entrega, en el transbordo, en el flete, en el acarreo de toda esta maquinaria, se tenía que pagar inclusive dólares. Entonces jugábamos con diferentes tipos de cambio, diferentes tipos de divisa, que eso es fundamental también asociarlo correctamente para evaluarlo tácitamente con nuestro efecto contable, el reflejo contable financiero, independientemente, lo he compartido con ustedes ya en algún momento dado, de los efectos fiscales. Es fundamental esto, y es trascendental que para nosotros, los contadores, independientemente de que participemos en la adquisición de esas operaciones o no, es que tengamos que hacer, señoritas y caballeros,
el conocimiento del cómo y por qué vamos a llevar a cabo esto, ya que hay pedimentos de importación, órdenes de internamiento, probablemente uso de las aduanas. Todo esto es un esquema relevante de lo que hay que estar generando. Reitero, únicamente con el objetivo de hacer mención de cuáles son los procedimientos probables que se pudieran estar teniendo que desarrollar. Valor presente, ya lo hemos compartido. El efecto del valor del dinero en el tiempo, que también recordarán, observamos aquel efecto que dice de valores o cifras reexpresadas, que para nuestro estudio hablábamos de la inflación interna. Pero para efecto del valor presente, matemáticas financieras, es el valor del dinero en el tiempo con la tasa de interés de descuento que se tenga. Comentaba yo en su oportunidad la trema, ¿de acuerdo? Pero también recordarán que ya analizamos el concepto del MATDO, ¿de acuerdo? De la MATDO, de la máxima autoridad jerárquica que toma decisiones de operación en una empresa. Comités, inclusive ahora mismo viene a mi memoria, pues hay comités de evaluación de todos estos procesos. Es algo fundamental también que se trabajen o que se generen equipos de trabajo de análisis, de objetividad, de concreción, de que no sea tan, no quisiera utilizar la palabra fácil, pero que no sea tan común, que no sea tan factible el que se cometa un error involuntario o un error inclusive con dolo. Se cubren las dos alternativas, ¿de acuerdo? Lamentablemente en la parte relevante, pues no hay una presunción de dolo de nadie. Esa es la parte relevante. Pero ¿qué sucede en estas negociaciones donde probablemente de manera involuntaria pareciera que hay dolo? ¿Quién va a hacer énfasis en que hay un procedimiento incorrecto? Algo tan simple, aparentemente, damas y caballeros, es si hacemos un cálculo donde hay un factor en las operaciones matemáticas, lo vamos a dejar con punto flotante a 7, 8 decimales o a 2 decimales, cerrado, independientemente de que el redondeo tenga alguna implicación, porque luego ese redondeo en moneda extranjera multiplicado por la moneda nacional, pues tiene un impacto probablemente relevante. Todos estos conceptos habrá que avalarlos, habrá que aquilatarlos. Y si trabajamos en equipos de sinergia, de apoyo, probablemente la parte técnica de los ingenieros, la parte técnica de los tesoreros, la parte técnica del área fiscal, de auditoría, en fin, los comités que estén trabajando en ello, el objetivo es garantizar la mayor transparencia de la operación, no buscar errores. A veces, o al menos esa idea me quedó en su momento hace años con los auditores, porque teníamos unas discusiones muy graves con ellos, y decían, es que yo tengo que buscar que estás cometiendo errores. Dije, bueno, a mí me enseñaron la auditoría de manera diferente. La auditoría es preventiva, es correctiva, para efectivamente, en caso necesario, no dejar que quede ahí ese error. ¿De acuerdo? Así es como, me acuerdo perfecto de ello. Tuve un catedrático muy, muy estricto, muy de aquellos tiempos, como decíamos, muy rudo en la vocacional, y que fue el primero, digo, entre otras cosas, de lo que hoy no tenemos mucha evidencia, pero la sesión empezaba a las 7 de la mañana, la clase empezaba a las 7 de la mañana, el señor llegaba al 5 para las 7, al 1 para las 7 ya estaba cerrando el salón y ya no te dejaba entrar. Radical, puntual y muy tácito. Bien, serían condiciones que así serían las objetividades, las concreciones y estas cuestiones de cómo está la tasa de descuento, cómo se determinó, quién la autorizó, está dentro del marco normativo, está dentro de los parámetros donde la institución está previamente analizando que puede operar, sería muy radical, muy trascendental en ello. Y el valor razonable, bueno, pues ya sabemos que es aquello donde estamos viendo en el mercado. ¿Qué debemos de destacar? Modelo de negocio, señoritas y caballeros. Este modelo de negocio hay que evaluarlo. Bienvenidos a todos los amigos de Facebook. Una vez más saludándolos, compartiendo con ustedes y dejándoles, por decirlo así, de tarea que cualquier apoyo, cualquier